Cordial saludo, mi nombre es Adriana Castiblanco. A continuación voy a hablar acerca de la información exógena y sus aspectos más relevantes. La información exógena corresponde a la integralidad de datos que deben presentar tanto personas naturales como jurídicas ante la DIAN con respecto a sus transacciones y operaciones que involucren terceros. La información exógena o de medios magnéticos está compuesta por los datos de ingresos, compras, costos, deducciones, pagos, IVA, cobros de IVA, retenciones practicadas y que practicaron y demás información tributaria relevante. Dentro del marco legal encontramos las resoluciones en la página de la DIAN. Podemos ver para el año grabable 2019 la resolución 68 de 2016, para el año grabable 2019 la resolución 60 del año 2017, para el año grabable 2019 la resolución 011-004 del 2018, para el año grabable 2020 la resolución 27 del 25 de marzo de 2020, la resolución 70 de anexos del 28 de octubre de 2019, la resolución 053 del 28 de mayo del 2020, donde se amplían los plazos para la presentación de la información exógena debido a la contingencia del COVID-19, y la resolución 98 del 28 de octubre del presente año para el año grabable 2021. Además de estas resoluciones, en el artículo 631 del Estatuto Tributario también, quien regula las facultades de la DIAN, quien podrá solicitar información a las personas o entidades contribuyentes y no contribuyentes con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos. ¿Para qué sirve la información exógena? Es una herramienta de gran ayuda para la DIAN, puesto que de esta manera puede tener acceso a gran parte de la información contable de los contribuyentes y cruzarla con la de los demás. Lo anterior puede llegar a evidenciar casos tales como conocer ingresos reales de empresas o de las personas y saber si existen irregularidades en el cálculo de los impuestos. Por otra parte, dentro del cumplimiento de las responsabilidades fiscales de las empresas, es fundamental debido a que permite conocer los movimientos que realiza un contribuyente ante la DIAN. ¿Quiénes están obligados a presentar la información exógena? Bueno, en la resolución 70 del 28 de octubre de 2019 se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN por el año grabable 2020. Mediante el título 1, artículo 1, deberán suministrar información los siguientes obligados: personas naturales y sus asimiladas que en el año grabable 2019 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y que en el año grabable 2020 la suma de los ingresos obtenidos por renta de capital y o rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. Personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio que en el año grabable 2019 o en el año grabable 2020 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Personas naturales y sus asimiladas que perciban rentas de capital y rentas no laborales. Las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre durante el año grabable 2020, independientemente del monto de sus ingresos obtenidos. Personas o entidades que celebren contratos de colaboración, tales como consorcios, establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras. Entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, cooperativas de ahorro y crédito, bolsas de valores y comisionistas de bolsa, entes públicos del nivel nacional y territorial, del orden central y descentralizado, contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio. Secretarios generales, cámaras de comercio, alcaldías, distritos y gobernaciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios, las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes, las autoridades catastrales y responsables del Impuesto Nacional al Consumo. ¿Cuál es el formato que más se requiere para presentar la información exógena?
es el 1001 versión 10, pagos y abonos en cuentas y retenciones practicadas. En este formato se reporta de forma individualizada los pagos o abonos en cuenta efectuados a terceros en Colombia o en el exterior, deducibles o no en renta, y los valores de las retenciones a título de renta, IVA y timbre practicadas o asumidas con los mismos. Por otra parte, los conceptos son los ítems que se deben diligenciar por cada tercero, de acuerdo al formato que corresponda, es decir, la cuenta contable. Por ejemplo, acá en el 1001, pagos o abonos en cuenta terceros, entonces encontramos gastos de personal y de ahí pues se desglosan otras cuentas auxiliares. ¿Cuántos y cuáles formatos comprenden la información exógena? Bueno, es en la resolución 70 de octubre de 2019, la cual fue modificada por la resolución 27 de marzo de 2020. Esta define los formatos para suministrar la información exógena correspondiente al año grabable 2019. Son 54 formatos en total los que comprenden la información exógena para el año grabable 2019, pero los más usados son 14, que son los siguientes: 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1012, 2275, 2276, 2280 y 1647. Recordemos que estos formatos aplican tanto para personas naturales como para jurídicas que superen el tope de ingresos en los años 2019 y 2017. Adicionalmente, también aplican para las sociedades públicas o privadas que estén obligadas a elaborar la declaración de renta o de ingresos y patrimonio. Bueno, ¿a partir de qué monto los contribuyentes están obligados a presentar la información exógena? En personas naturales y asimiladas que en el año grabable 2019 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y que en el año grabable 2020 la suma de sus ingresos brutos obtenidos por renta de capital y o rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. Personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, que en el año grabable 2019 o en el año grabable 2020 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Los plazos para presentar la información exógena están estipulados a través de la resolución 27 de marzo 27, la resolución 27 del 25 de marzo del 2020, donde la DIAN modificó los plazos para entregar el reporte de información exógena correspondiente al año grabable 2019. Lo anterior, pues, por la emergencia social ocasionada por el COVID-19. Para grandes contribuyentes, entonces, este es el calendario. Y para personas naturales o jurídicas, es este que encontramos a continuación. ¿Genera sanción no presentar la información exógena? Claro que sí. Al igual que otras responsabilidades que se tienen con la DIAN, el no presentar la información exógena o hacerlo de manera extemporánea o de manera irregular lo hará merecedor de una sanción, pues así lo dispone el artículo 289 de la Ley 1819 del 2016. Las sanciones son las siguientes: no suministrar la información tributaria exigida un 5%. Suministrar la información tributaria exigida en forma errónea 4%. Suministrar la información tributaria exigida en forma extemporánea 3%. Por otra parte, también existe la posibilidad de reducir el valor de estas sanciones de la siguiente manera: reducción del 20% si se presenta antes de que se efectúe el pliego de los cargos. Reducción del 50% si se realiza de manera extemporánea pero antes de que se notifique la sanción. Y reducción del 75% por corregir la información 2 meses posteriores a la notificación. Vamos a ver a continuación un cuadro comparativo entre la resolución 60 del 2017 y la 68 del 2016. Bueno, en la resolución 2016 eran 63 formatos los que comprendían la información exógena, ya para el 2017 son 51. Se utilizaba el formato 2278 versión 1 en la resolución 68-2016, ya en efecto con la nueva resolución 60-2017 no se sigue usando el formato. Se utilizaban los siguientes formatos, los que podemos ver acá. Estos se empezaron
a reemplazar por 7 nuevos formatos en la resolución del 2017. En el formato 1001 para pagos o abonos en cuenta en la resolución del 2016 se tenían en cuenta el concepto 5001 salarios y demás pagos laborales y el concepto 5022 pensiones. Ya en el formato 1001 para la resolución del 2017 pues no se tienen en cuenta estos conceptos. Por otra parte, el formato ahora llamado devengo a terceros junto con sus retenciones, con una nueva versión 10. Se eliminaron columnas para reportar dígitos de verificación de NII, retenciones de IVA asumidas con el régimen simplificado, retenciones en la fuente practicadas del CRE y retenciones en la fuente asumidas del CRE. Concepto, como decía, 5001 y 5002 ya no se utilizan, ya que la DIAN desea que queden incluidos en la nueva versión 2 del formato 2276. Por otra parte, el concepto 5002 honorario se reporta para personas naturales y jurídicas en la resolución del 2016. Ya en la resolución del 2017, el concepto 5002 es solo para cuando se trate de honorarios de renta no laboral, es decir, para personas jurídicas. Estos conceptos que se tienen acá, el 5057, 5036 hasta 5042, entre otros, se eliminan y se agregan unos nuevos conceptos, los cuales son el 5066 y 5067. En el formato 1004, para reportar el detalle y los valores que se lleguen a tomar como descuentos al impuesto de renta o de ganancia ocasional en la declaración anual de renta, se eliminan conceptos como el 8306 y 8315. Además, se agregan nuevos conceptos como el 8316 a 8323. En el formato 1007 para el reporte de ingresos propios se incluían las columnas para reportar dígitos de verificación de NIC, entre otras columnas. Ya en la resolución del 2017, este formato tiene una nueva versión con solamente 11 columnas. En el formato 1014 para reporte de pagos o abonos en cuenta realizados a terceros por parte de las sociedades fiduciarias que administran los patrimonios autónomos, este formato en la resolución 2017 tiene una nueva versión 2, en la cual igualmente se eliminan algunas columnas. En el formato 1034, en el cual se reportan los estados financieros consolidados a diciembre 31 de 2017 para los grupos empresariales, se usaban 18 diferentes conceptos. En esta nueva resolución ya se usan 20. Se agrega el 5308 y el 5309. En el formato 2275 para el reporte de terceros, de los cuales se obtuvieron ingresos que luego pudieron ser tomados como ingresos no grabados en la declaración de renta. En la resolución 2017 este formato se tendrá que empezar a usar el mismo nuevo listado de conceptos de ingresos no grabados que definió para el formato 1011. Ingresos no grabados de declaración de renta, el listado para reportar las rentas exentas, el listado de ciertos costos y deducciones especiales, el listado de ventas reportadas como excluidas en las declaraciones de IVA, el listado de ventas reportadas como grabadas con IVA a la tarifa del 5%, el listado de ventas reportadas como exentas en las declaraciones de IVA. A continuación encontramos las referencias bibliográficas. Y pues esto sería todo acerca de la información exógena. Gracias.